Hola, ¿qué tal chicas? Bienvenidas a una nueva clase. El día de hoy vamos a trabajar con lo que son las integrales definidas. Bien, en la clase anterior ya habíamos trabajado lo que eran las integrales indefinidas, ya vimos el proceso para resolver ejercicios y el día de hoy vamos a ver lo que son las integrales definidas. Primero vamos a empezar viendo la notación e interpretación geométrica. La notación ya la habíamos visto anteriormente, era la siguiente. Teníamos por aquí la integral, tenemos aquí el símbolo de integral, el integrando, el diferencial de x, y lo único que le vamos a agregar aquí son dos extremos. Ya vamos a ver a qué se refieren esta letra A y esta letra B, que se van a reemplazar con dos números. Y recordando la interpretación geométrica de una integral, veíamos que era el área bajo una curva. Aquí tenemos una curva y veíamos que la integral era el área. Pero para yo calcular esta área necesito de dos extremos. Del primer extremo, que sería en este caso 0, y del segundo extremo, que sería b. Necesito yo limitar esos extremos de aquí para saber cuánto va a medir esta área de aquí. Porque si yo muevo este b más a la derecha o más a la izquierda, esa área va a cambiar. Entonces, dependiendo de los valores que tome a o b, yo voy a obtener un valor en la integral. Bien, a continuación vamos a proceder a ver eso en GeoGebra para que les quede un poco más claro. Vamos a ver la interpretación geométrica en GeoGebra. Bien, teníamos aquí una curva. Esta función es x al cuadrado y aquí yo le voy a dar valores a lo que sería a y a lo que sería b. A va a ser el valor de inicio y b va a ser el valor final, desde dónde hasta dónde yo quiero calcular el área de esa curva. Por ejemplo, aquí yo le voy a poner de 1 a 2. Y tenemos aquí que esta de aquí va a ser la integral de esta función o el área bajo esta curva, pero solo tomando en cuenta estos dos extremos de aquí, ¿sí? Y dependiendo de los valores que tome A o que tome B, el valor va a ser diferente. Por ejemplo, aquí, cuando yo le he dado de 1 a 2, aquí el área o la integral me dice que vale 2,33. Pongámosle otros valores. Puedo ponerle de 0 a 2. Y aquí vemos que en cambio los extremos cambiaron. Aquí A sería 0 y B sería 2. Y aquí igual el área cambió. De igual manera yo puedo poner aquí valores, por ejemplo, 6. Y vemos que aquí me va cambiando este valor de acá. ¿Sí? Dependiendo de los extremos que tome A y B, yo voy a obtener un valor en la integral. Bien, a continuación vamos a revisar lo que es el teorema fundamental del cálculo. Bien, este de aquí me va a permitir resolver las integrales definidas. El procedimiento es algo similar al de las integrales indefinidas, nada más que cambia en una parte. Ya vamos a ver en qué se diferencia. Bien, y para ello voy a utilizar el teorema fundamental del cálculo, que me dice, sea f de x una función continua en el intervalo AB y sea f mayúscula de x cualquier antiderivada de f de x, entonces se cumple que. Sí, este de aquí es el teorema principal del cálculo. Ya vamos a ir entendiendo poco a poco lo que nos dice acá arriba la teoría. Nos dice que f de x, es decir, el integrando, es una función continua, ¿sí? Es decir, que no tiene cortes, sino que es continua. ¿En qué intervalo? En el intervalo a y b, es decir, de los extremos que habíamos visto nosotros en la aplicación de GeoGebra, ¿sí? Tiene que ser continua esta función en esos extremos para que se cumpla lo de aquí. Dice, y sea f de x, f mayúscula f de x, cualquier antiderivada de f de x, esta f de x mayúscula va a ser la integral o antiderivada de f de x. Y me dice que teniendo en cuenta eso de aquí, se va a cumplir lo de acá. Y aquí vamos a evaluar la función o el resultado que obtuve, la integral que voy a obtener aquí, la voy a evaluar en estos dos valores de aquí, en b y en a. Ya lo vamos a ver con ejemplos para que quede mejor entendido. Bien, sí, aquí vamos a tener los dos extremos, A y B. A va a ser el extremo menor y B va a ser el extremo mayor. ¿Sí? Y acá, en cambio, en el resultado vamos a tener que evaluar la función, el resultado, en estos dos valores de aquí. A continuación, vamos a ver un ejemplo.
tenemos aquí, nos pide calcular la integral definida. ¿Por qué sabemos que es definida? Porque aquí ya nos está dando dos extremos, ¿sí? Siempre ponemos en la parte inferior el extremo menor y en la parte superior el extremo mayor. Aquí nos dicen que hallemos la integral desde 1 hasta 3, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a calcular el área de esta función desde 1 hasta 3. Entonces, el procedimiento que vamos a realizar al comienzo es similar al que aplicábamos para calcular una integral indefinida. Es decir, que nosotros vamos a trabajar con la misma tabla de integrales que habíamos visto anteriormente. ¿Sí? Las propiedades van a ser las mismas, solo que al final, en vez de sumarle una constante, vamos a realizar otro procedimiento. ¿Sí? Vamos a aplicar las propiedades dependiendo de la cual yo observe que tenga que aplicar, pero al final no le voy a sumar la constante de integración, sino que voy a hacer otro procedimiento. Bien, entonces aquí identifico. Yo tengo aquí la variable x elevada al cuadrado. Entonces tengo que aplicar esta propiedad de aquí, nada más que al final no le voy a sumar la constante de integración. Entonces me va a ir quedando de la siguiente manera. Tengo por aquí, aplicando la propiedad, me dice que esto de aquí me va a quedar en una fracción. Acá arriba me va a quedar x. Y en el exponente me dice aquí, me decía la propiedad que yo le tengo que sumar una unidad. Sería 2 más 1, me va a quedar 3. Y en el denominador me va a quedar este mismo exponente de aquí, que era 3. Bien, hasta ahí ya he aplicado la propiedad. Ahora nosotros en las integrales indefinidas, lo que hacíamos era sumarle la constante de integración. Pero ahora lo que vamos a hacer en estas integrales definidas es, voy a evaluarla con los extremos, con 1 y 3. Y para ello entonces tengo que yo colocar, una vez que ya resolví la integral, ¿sí? Aplicando las propiedades, tengo que colocar yo aquí una barra y voy a colocar estos extremos, que sería el 1 y acá arriba sería el 3. Siempre cuando yo ya acabé de aplicar todas las propiedades que haya tenido que aplicar acá, al final le tengo que colocar una barra y poner los extremos para recordar que yo tengo que evaluar este resultado que obtuve con estos valores de aquí. Bien, entonces a continuación lo que voy a hacer es, voy a colocar aquí el igual y en todas las X que aparezcan aquí en el resultado que yo obtuve, voy a reemplazar con los extremos que tengo, tal como me dice el teorema fundamental. Primero me dice que reemplace con el extremo B. El extremo B vemos que es este de aquí, este de color amarillo. Primero tengo que reemplazar con este extremo de aquí y luego tengo que reemplazar con el otro extremo. Bien, entonces aquí en vez de la X, yo voy a poner lo siguiente. Voy a poner este extremo de aquí, que es 3. Sí, ese extremo de ahí que es 3. Y me dice que la variable está elevado al cubo. Entonces aquí, de igual manera, a lo que reemplacé, lo tengo que elevar al cubo. Para ello voy a colocar paréntesis y lo voy a elevar al cubo. ¿Sí? Porque aquí tenemos que trabajar con esta misma función de aquí. Y a eso dividirlo para 3. ¿Sí? Hasta ahí ya cumplí con esta parte de aquí. He cumplido ya con esto. ¿Sí? Ya reemplacé con el extremo B, con el extremo superior, que era el 3. Luego me dice que tengo que restar, entonces voy a poner aquí el signo menos y me dice que en cambio que evalúe esta función con el valor de A, es decir, con el extremo inferior, que sería este extremo de aquí. Entonces, de la misma manera que lo hice con el otro extremo, voy a hacerlo acá. Pongo la raya de fracción y aquí, en vez de poner la X, voy a poner el 1. Pongo el 1 y de igual manera sigo colocando lo que tenía acá. Está elevado al cubo, entonces lo pongo elevado al cubo. Y en el denominador tengo un 3, entonces coloco un 3. Aquí, como yo ya reemplacé los extremos, ya no tengo que poner la barra acá. ¿Sí? Esta barra de aquí ya no la tengo que poner y tampoco tengo que sumar ninguna constante de integración.
Es importante recordar esto, que en las integrales definidas ya no se le suma la constante de integración. ¿Se aplican las mismas propiedades que vimos en la tabla? Sí, pero ya no se suma la constante de integración. Bien, entonces a continuación voy a proceder a resolver las operaciones que tengo y me va a quedar aquí. Tenemos 3 al cubo, 3 por 3, 9, 9 por 3, me queda aquí 27 y en el denominador me queda 3. Luego aquí tengo un signo menos, pongo el signo menos, 1 elevado al cubo va a ser 1 y en el denominador me queda de igual manera el 3. Bien, a continuación aquí tengo una resta de dos fracciones que tienen el mismo denominador. Entonces simplemente, como tienen el mismo denominador, simplemente resto 27 menos 1, que sería 26. Bien, si yo resuelvo esta operación en la calculadora o divido 26 dividido para 3, me va a quedar que esto es igual a 8,67 redondeando. Bien, entonces aquí en las integrales definidas, al final yo ya obtengo un valor. Ahora, vamos a ver cómo se comprueba esto de manera gráfica. Recordemos que nosotros decíamos que la integral es el área bajo una curva. Entonces, si yo pongo estos extremos en GeoGebra, lo que me tiene que dar es este valor de aquí, porque estoy calculando aquí el área bajo esa curva. Bien, a continuación vamos a pasar a GeoGebra y vamos a darle los extremos que teníamos. Tenemos aquí el primer extremo, me decía que A es igual a 1 y que B es igual a 13. Entonces tenemos aquí, yo he calculado la integral, o lo que es lo mismo, el área bajo esta curva, pero teniendo en cuenta los extremos de acá. Tenemos el primer extremo, que sería A, que lo tenemos por acá. Tenemos por aquí el extremo A. Y luego tenemos el extremo B, que estaría por acá. Tenemos por aquí el extremo B. Bien, ahora vamos a comprobar acá que el resultado que obtuvimos era el correcto. ¿Sí? Aquí vemos que GeoGebra nos da el valor exacto de esta área y nos dice que es igual a 8,67, sería redondeando, y es el mismo valor que nosotros obtuvimos al calcular la integral definida. A continuación vamos a realizar otro ejercicio para que quede comprendido de mejor manera este teorema que nosotros estamos aplicando. ¿Sí? Siempre vamos a aplicar esto de aquí. Tenemos el siguiente ejercicio. Tenemos aquí la integral que va de los extremos de 2 hasta 4 y tenemos aquí la siguiente función que es 3x al cuadrado menos 4. Entonces al comienzo nosotros vamos a iniciar resolviendo la integral aplicando las propiedades, igual que lo hacíamos con las integrales indefinidas. Aquí, como les había mencionado, tenemos que trabajar con las mismas propiedades, entonces yo voy a aplicar esta de aquí, que era la que más aplicábamos nosotros, la que más utilizábamos, y me decía que yo puedo dividir, aquí como tengo dos términos, yo puedo separarlas en dos integrales. Entonces voy a separar eso de ahí. Y me queda de la siguiente manera. Tengo aquí la integral y aquí tengo que yo colocar siempre esos extremos de aquí. Tengo que siempre ponerlos a los extremos. Y luego procedo a copiar lo que tengo aquí. Es 3x al cuadrado diferencial de x. Luego aquí tengo un signo menos, pongo aquí el signo menos y pongo el símbolo de la integral. De igual manera, tengo que colocar aquí los extremos, que sería 2 y sería 4. Finalmente, copio este 4 de aquí, que era la otra parte de mi integral, y siempre ponerle el diferencial de x. Bien, hasta ahí la única diferencia es que yo aquí tengo que colocar los extremos, ¿sí? Pero tengo que seguir utilizando las mismas propiedades. Entonces aquí yo analizo. Tengo aquí un número o una constante que está multiplicando por una función. Entonces aplico la propiedad respectiva. Sí, aquí la propiedad nos decía que este 3 sale afuera de la integral y simplemente tengo que hallar la integral de lo que está adentro. Si ustedes ya pueden hacer ese paso directamente, háganlo. En este caso yo voy a borrar y lo voy a hacer directamente. Es decir, voy a sacar ese 3 aplicando mismo las propiedades. Lo voy a poner acá fuera de la integral.
y para ya aquí aplicar directamente lo que es la propiedad de una variable elevado a un exponente. Bien, entonces a continuación me queda lo siguiente. Tengo aquí el 3 que va a multiplicar a esto de aquí. Aquí aplico la propiedad. Recuerden que la propiedad nos decía que voy a multiplicar esto de aquí. Nos queda la misma variable y le sumamos una unidad. Aquí me quedaría elevado al cubo y en el denominador me queda igual ese exponente. Bien, hasta ahí ya resolví esta primera integral. ¿Sí? Aquí no le tengo que colocar la barra y poner el 2 el 4. No, simplemente al final, cuando ya resuelva todas estas integrales de aquí por propiedades, al final solo coloco una barra y le pongo los extremos. Bien, aquí tengo un menos y ahora identifico qué propiedad puedo utilizar. Aquí tengo una constante, pero esa constante no está multiplicando por ninguna x, ninguna función. Simplemente es una constante, entonces aplico esta propiedad de aquí que me dice que tengo que poner dicha constante y multiplicarla por x. Bien, hasta ahí yo ya he resuelto con propiedades todas las integrales. Como ya resolví todas las integrales que tenía, entonces pongo una sola barra. Esta barra me va a servir para todo lo de acá. Pongo una sola barra y pongo los extremos, que era de 2 a 4. ¿Sí? Importante poner estos extremos de aquí. Las integrales definidas siempre tenemos que poner esta barra y luego los extremos. Bien, a continuación, antes de reemplazar, voy a proceder a simplificar lo que pueda simplificar y a deshacerme de los paréntesis que tengo ahí. Bien, aquí yo puedo simplificar este 3 de aquí con este 3 de aquí, los puedo simplificar y simplemente me va a quedar x al cubo. Entonces aquí me queda x al cubo menos 4x. Y de igual manera, aquí tengo que seguir colocando la barra y los extremos. Mientras yo no reemplace, mientras yo no haga este procedimiento de acá, de reemplazar o de evaluar, tengo que seguir poniendo los extremos. Bien, en el siguiente paso, entonces voy a proceder ya a reemplazar. Entonces me quedaría de la siguiente manera. Recuerden que tengo que reemplazar, primero me dice con el valor de acá, con el valor mayor, que sería b, en todas las x, ¿sí? En todas las x que me aparezcan en el resultado. Entonces, aquí en vez de la x, voy a poner este 4 de aquí. Pongo este 4 de aquí y lo elevo al cubo. Menos 4 que multiplica, menos 4 que multiplica. Aquí tengo otra x, entonces reemplazo por este mismo 4. Sí, bien, hasta ahí he cumplido con solo esta parte de aquí. Sí, he cumplido solo con esta parte de aquí. Solo he reemplazado con b, con este de aquí, en todas las x de mi resultado. El resultado que yo obtuve anteriormente con propiedades fue x al cubo menos 4x. Entonces, en todas esas x yo reemplazo con los extremos. Primero con el extremo b y luego le tengo que restar lo mismo, pero reemplazando con el extremo a. Entonces, aquí yo tengo que poner todo esto entre corchetes. ¿Sí? Tengo que poner todo esto entre corchetes. ¿Sí? Siempre que tengan ustedes más de un término aquí, tienen que poner entre corchetes, porque todo esto de aquí va a restar a lo que voy a realizar a continuación. ¿Sí? Siempre recuerden poner corchetes, si no el resultado no les va a salir. Bien, y a continuación tengo lo siguiente. Ahora voy a proceder a realizar esta parte de aquí. Aquí el menos ya lo puse, que es este de aquí, y voy a proceder a reemplazar. Entonces, igual, en esta misma expresión de aquí, tenía x al cubo, entonces ahora pongo paréntesis, y en vez de x voy a poner el otro extremo, que es 2 al cubo. 2 al cubo, luego tengo un signo menos, aquí tengo un signo menos, pongo el 4, y en vez de la x voy a poner el otro extremo, que era 2. En este caso estamos ya reemplazando con el extremo que es 2. Y hasta ahí ya he terminado de reemplazar en toda la expresión. Entonces cierro corchetes. Bien, a continuación voy a proceder
a resolver es lo que tengo aquí. Las potencias, las multiplicaciones. Bien, entonces vamos resolviendo para ir hallando la integral. Bien, ustedes como están trabajando verticalmente, tienen que seguir trabajando todo vertical. Yo en este caso, como ya no me da espacio, voy a trabajar en la parte de acá. Entonces aquí, resolviendo, voy a poner igual entre corchetes. Y tengo aquí 4 al cubo, me queda 4 por 4, que es 16, y 16 por 4, que es 64. Entonces, resolviendo, me queda 64. Luego tengo aquí un signo menos, y 4 por 4, que es 16. Bien, hasta ahí ya tengo la primera parte. Luego pongo el signo menos, pongo nuevamente los corchetes, y tengo 2 al cubo. 2 por 2, 4, 4 por 2 es 8. Luego pongo el signo menos y tengo 4 por 2, que de igual manera es 8. Cierro corchetes. Tengan en cuenta que en este paso de aquí ni en este de acá ya no le puse las barras ni los extremos porque ya reemplacé. A continuación resolvemos 64 menos 16, me queda 48. Y finalmente aquí 8 menos 8 me va a quedar 0, entonces aquí me queda menos 0. Finalmente 48 menos 0 simplemente me queda que es 48. Y esta de aquí sería ya la solución de este ejercicio, de esta integral de aquí. Bien, entonces si ustedes quieren comprobar que ese resultado es el adecuado, pueden trabajar en la página web o descargarse la aplicación de la que les había dicho que es Symbol Lab. Bien, ustedes van al navegador, cualquiera, en Google ponen Symbol Lab y ponen integrales definidas. Bien, ponen integrales definidas, entran al link que tienen ahí y ustedes pueden comprobar ahí sus resultados. Sí, vamos a comprobar el resultado del último ejercicio que vimos, que era, teníamos la integral definida de los extremos de 2 a 4 y teníamos la siguiente operación. Teníamos aquí 3x al cuadrado menos 4. Bien, ponemos aquí, vamos a comprobar que el resultado que obtuvimos es el correcto. Aquí tenemos la solución. Tenemos aquí la solución que es 48, que es el resultado que nosotros obtuvimos. Y aquí Symbolab les muestra todo el procedimiento. Ustedes pueden guiarse en esta aplicación, en este software, para poder comprobar sus resultados. Bien, y además aquí nos muestra la gráfica. Aquí tenemos la gráfica, esta sería la curva de x, de 3x al cuadrado menos 4. Y aquí tenemos el área que estamos encontrando desde qué extremos, desde 2 hasta 4. Bien, y esta área hemos encontrado que es igual a 48. Bien, hasta ahí entonces hemos visto ya cuál es el procedimiento para calcular la integral definida. Hemos visto que al comienzo es parecido a resolver una integral indefinida, sino que al final tenemos que evaluar en los extremos que nos dan. A continuación, les voy a dejar unos ejercicios para que ustedes resuelvan. Sí, son ejercicios sencillos y ustedes van a irlo resolviendo en su cuaderno con todo el procedimiento y también les voy a dejar las respuestas para que comprueben que que su procedimiento es el correcto. Tenemos que para la primera integral tiene que quedar menos 36, para la segunda 40 y para la última 149. De igual manera, ustedes pueden comprobar, simplemente comprobar, no copiar, comprobar estas integrales de aquí, el procedimiento en el software que les había mostrado de Symbol Lab. Y hasta ahí sería la clase del día de hoy.